No se me viene ahorita. Cámara, ¿cómo no se te va a venir? O sea, ahora te voy No, pues ya sé, pero ya sabes que yo normalmente te hago preguntas. Ay, según yo le echo azúcar. Mira, ¿necesitas un milagro? Sí, pagar mi renta. ¿Estás lista? Yes, súper lista. Siempre hago lo mismo, pero... Toda la vida. Oye, si te pudiéramos grabar cada vez. Voy a hacer un corto así para el final de año. Sí, justo. Exacto. ¿Lista? 5, 4, 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cafeína 2.8. Yo soy Dulce. Yo soy Ilse. Y el día de hoy, amigos, siguiendo como con todas estas cosas hocus pocus que tenemos. Correcto. Ustedes ya saben que estamos metidos en todos lados, ¿no? O sea, a Ilse ya más le falta vender barbacoa los domingos y a mí también birria en mi casa. Correctísimo. Porque hacemos mil cosas. Pero el día de hoy queremos hablarles específicamente de cómo ha sido. Digo, ya les hemos hablado un poquito de nuestra chamba, de cómo vivimos, de cómo emprendimos, cositas así, pero específicamente... De cómo llegamos también a la parte espiritual. Ajá, cómo llegamos. Pero una cosa es como la historia previa del cómo llegamos y otra, pensé que no estaba grabando el audio, perdón, por eso como que se me fue la vista. Pero nunca le hemos hablado a la gente qué tan fácil o difícil es la vida de un cristiano, ¿no? Sobre todo siendo unas cristianas medio... Porque, amigos, somos cristianos aunque no se note. Aunque nuestro léxico a veces no se note. Pero, justo eso, ¿cómo ha sido nuestra odisea en este camino de ser cristianos? Digo, en mi caso yo tengo pocos años, la verdad es que yo todavía soy bebé en eso. Pero aquí esta señorita ya tiene casi toda su vida 20 años. O sea, imagínense, 20 años. Entonces, lo que queremos contarles hoy es que muchas veces la gente piensa que es o muy bueno o muy malo. O sea, como que no podemos en tener... los dos extremos. Exacto, como que no podemos tener esa variedad o esa gama de esas matices, pues. O tienes que ser muy radical o eres muy, muy laxo en lo que haces o en la fe que tienes. Y a mí sí me gustaría empezar como con eso, ¿no? O sea, nuestra odisea en el camino de la espiritualidad, específicamente en la parte cristiana, porque espiritual conocemos muchas otras cosas, muchos estudios, hemos visto información en el multinivel, nos han enseñado sobre esa misma parte espiritual, pero específicamente en la parte cristiana y sobre todo como adolescentes, digo, Ilse lo vivió desde niña, literal, yo no tanto, pero sí me gustaría saber cómo es la vida de un cristiano cuando es como pues niño, digo, no eres de cuna, pero llevas 20 años de casi toda su vida, señores. Entonces, cuéntanos, Ilse, ¿cómo es ser? ¿Por qué tenías 12 años? 12. ¿Cómo es ese paso? Porque aparte estabas en ese paso como para la adolescencia. Cuando dices, como que eso de ser cristiano me gusta. ¿Cómo es eso? ¿Cómo llegaste a ir también? Yo siempre le cuento a la gente que a diferencia de quien se acerca a Dios como por, ya sabes, raspones o casi caer en el hoyo y estar así cavando, yo fui flojita y cooperando porque a mí me llegó como mi relación con él muy chiquilla y que incluso ni siquiera era como un tema de lo necesito o algo. Yo creo que algo que siempre me marcaba en toda esa etapa de chiquilla era mucho mis papás, la relación de mis papás. Como verlos que se peleaban, como verlos que no estaban juntos, como ver mi idea o mi burbuja de tener una casa, de que estuviéramos los tres, de que llegaran hermanitos. Entonces, yo creo que me acerqué a Dios por mucha ilusión. O sea, era mucha la ilusión y de repente te platicaban que ese Dios pues podía todo, que era todopoderoso. Entonces, de repente, yo creo que fue como mi ilusión de acercarme a alguien que me escuchara, que supiera. Generalmente siempre decían, bueno, ¿y tú qué vas a querer en esta Navidad? Y yo bien ridícula, como de repente, no, pues que Dios toque el corazón de mi papá y así. Entonces, peticiones de juguetes. Exacto, peticiones medio raras.
Entonces, imagínate desde chiquilla como conocer esta parte, pero incluso también lo que bien dices es que ya empezaba, creo que era 12, es que iba saliendo de la primaria, ibas a entrar a la secundaria. Entonces, se venía una etapa súper, pues como loca, complicada por lo que vivías, que yo creo que a diferencia de las generaciones actuales, la verdad es que nuestras etapas de adolescentes las vivimos muy padres. Ajá. Pero no dejaba de haber las mismas tentaciones que yo creo que hoy tienen los chavitos, relaciones, amigos, relaciones tóxicas, el sexo, el chupe, las fiestas, o sea, todo también nosotros lo teníamos, no porque ahí estudiamos en otra época, no, también lo había. Pero fíjate que justo yo creo que algo que yo siempre digo de haber conocido de Dios es que como que marcó mis cimientos y mis pautas para tomar decisiones, pues sí, de las que iban a venir. Porque yo justo empezaba a tener amigos, no que nunca chupé, por supuesto, tomaba vodka, empezaba como a conocer amigos, me gustaban los niños, como varias cosas, pero justo yo era o sea, como que sí fue me marcó a mí como para saber por dónde dirigirme, como qué decisiones tomar. Nunca fui cristiana de closet. Quizás cuando era más chiquilla no es que todo el tiempo anduviera hablando de Dios y tampoco que me viera predicando y evangelizando, pero la gente sí sabía, o sea, sí sabía que de repente que era cristiana, que iba a la iglesia, que algunas cosas no hacía, entonces de repente sí me preguntaban que por qué, cosas así, pero creo que algo que marcó mucho mi vida fue como empezar a conocer a Dios como de relación. O sea, yo creo que incluso desde que lo conocí sí empecé como a tener una relación distinta con él, lejos de la religión como tal. Y algo que siempre o que siempre tuve cuando te empiezas a meter a conocer de Dios, eran muchas preguntas. O sea, muchas preguntas que lo que siempre les he dicho, o sea, el hecho de contestar, es que no quiero ocupar esa palabra, pero como muy... religiosamente, no como religiosamente, de, oye, ¿por qué no haces eso? Pues porque mi pastor no me... Muy teológicamente. Como teológicamente, pero yo diría muy pendejamente, eso quería decir, pero bueno, no encontré otra palabra, se los voy a decir. Así, amigos, usted me pone el pi, si no quiere usar esa porque palabra. Es real, a mí también me desespera que me contesten de repente, pues porque Dios dice, pues porque así es, pues porque eso no nos lo permiten, pues porque eres cristiana, porque sí, o sea, porque no que realmente no hay un fundamento. Correcto. Y un análisis de la respuesta que estás dando, sino como de, pues no, pues porque es negro y ya, correcto. ¿Por qué, no? Y por ejemplo, las preguntas, o bueno, creo que yo ya les había platicado, pero no sé si aquí, ya yo platico todo esto siempre, pero por ejemplo, uno de mis primeros libros que leí fue el Apocalipsis. Ah, también. O sea, tenía muchas preguntas, pero también preguntas que mis mismos amiguitos me decían. Pero ¿y por qué? Y no sé qué. Y yo decía, es que no sé. O sea, no tengo idea, me encantaría contestarle, pero o sea, si yo le contestara, pues es porque el pastor o yo lo aprendí en mi iglesia, o porque dicen que no lo podemos hacer. ¿Pero por qué? No sé. Tengo idea. Sí, claro. O sea, no sé si Dios te castiga, si te mata, si no le gusta, porque todavía no tenía tanto conocimiento de la Biblia como para decir, bueno, mira, esto no te edifica, varias cosas. Entonces, mi tanto afán de tener, porque siempre he sido así, amigos, si ustedes saben, en mi terapia, vayan a ver el capítulo de mi terapia. El capítulo de su terapia, porfa. Pero pues ya también me han conocido y de repente tengo tendencias papas fritas y tengo tendencias pues de esto, ¿no? Entonces, a mí me ultra caga pelearme con alguien que no tenga argumentos. O sea, si alguien insulta mi inteligencia es como, qué hueva, como Sofía Niño. Exacto. O sea, cuando dices, güey, contigo sí me quisiera pelear todos los días. Pero cuando tienes algún pedazo que dices, es que te contesta lo mismo o no tiene ni siquiera argumentos, yo me sentía así, entonces como para defender mi autoestima, yo decía, no, yo tengo que instruirme. Entonces, empezaba, por ejemplo, a ver... recuerdo, creo que ya había YouTube, no recuerdo, pero prédicas de... Ya había, ¿de qué hablas? Sí, ¿verdad? Sí, no, ya había, tiene como... Bueno, de los cristianos y los católicos, de los cristianos y por qué no los mormones, de los cristianos. Entonces yo decía, ok, porque ellos conocen, porque de repente tú decías, no, pues es que ustedes porque creen en la Virgen, sí, pero ¿por qué? Claro, es que eso es del diablo. Era como, ok, necesito entender, a ver,
ok, la Virgen María, ok, porque entonces ya yo entendía, entonces ya para mí era, ok, ya le puedo explicar a alguien. O sea, no es porque los cristianos odien a la Virgen María, no, es que, y entonces ya entendías y decías, ok, porque principalmente cuando alguien, específicamente hablando de los cristianos, quieres evangelizar o contar de tu fe, lo primero es que dices es que tienes que tirar todos tus santos y tú dices, güey, ¿por? Sí, ¿Pero por qué en vez de que te acerques, es como de, ay, ábrete, cuácala. ¿Y como por qué? O decirle a los jóvenes, por ejemplo, porque yo viví eso, de no puedes chupar y no puedes ir a fiestas. ¿Por? Claro. Pero sí, y no estoy chupando como para poner, o sea, yo no llegaba ebria de mi casa y me gusta bailar y me encanta la fecha. Entonces yo decía, ¿por qué no? O sea, ¿cuál es el argumento válido? Y que digas, sí, un argumento que realmente te haga reflexionar y digas, claro, por eso. Entonces, ese tipo de cosas fueron las que desde yo chiquilla, incluso también por mi perfil o como por mi forma de ser, yo trataba de buscar muchas cosas para poder incluso como contestar, para que si alguien me preguntaba, yo supiera como qué decir o qué argumentar por lo que yo creía. Entonces, yo creo que ahí se fue formando mucho mi convicción. Poco a poco empecé a instruirme porque el primero que tenía, y han de saber, pero el primero que tenía de decirme que éramos unas cristianas fanáticas, locas, que no podía ser, era mi papá. Era el primeritito. Ay, mi papá. Mi papá le decía, pero a ver, ¿y por qué no los santos? Y yo. Y entonces ya tenía que buscar y yo decía, a ver, ¿por qué? Los santos, ¿qué tiene? Ok, para acá dice que los santos, bla, bla. Entonces, al primero que era decirle era mi papá, o sea, ni siquiera es decirle a alguien más, era mi papá. Porque quizás yo, lo que les digo, flojita y cooperando, dije, me encanta esto. Y yo puedo dejar, porque ni siquiera yo tengo una relación cercana, pues, con la Virgen o con un santo. O sea, yo era materia dispuesta porque pero imagínate a alguien que tiene una relación quizás como con el osito Bimbo y de repente le dices, el osito Bimbo no existe. Sí. Como, pero si yo mucho tiempo hemos vivido, por supuesto. Entonces, para mí quizás, y yo siempre les platico que mi camino quizás fue sencillo hasta cierto punto porque no tuve que lidiar con dejar cosas, porque era muy chiquita, pues no era que ya hubiera formado mi criterio de creencias, pero me empecé a enfrentar como con estas cosas y yo solita empecé a ver que era neta necesario, no por debatir, pero sí por argumentar y saber que Dios no solamente es un Dios de fe, ¿no? Que sí necesitas tener fe, eso es inevitable, pero que también es un Dios de orden, que es un Dios que deja incluso testamento, que deja evidencia, o sea, que es un Dios que lo puedes casi medir. Hay cosas que no puedes entender y que ahí es donde entra la fe y que bienaventurados somos los que creemos y que pues en algunos otros, muchos casos, pues también Dios obra como con su poder, pero específicamente en como en este lidiar con las preguntas, creo que así fue como empecé yo a construir mi relación con Él para como creerle más, como para conocerlo más, y que yo hoy es algo que pues como que decía con la gente, ¿no? O sea, es como criticas algo que no conoces, o de repente dices algo y le decía, ¿pero has leído la Biblia? No, pero no necesito leerla. O sea, quizás, pero te ayudaría más, ¿no? Que debatas y que digamos, ok, pues es que yo sí conozco, porque me metí a ver los libros de la Biblia católica, por ejemplo. Esas eran las preguntas que principalmente te hacían, oye, ¿y tu Biblia es como la nuestra? Y yo, creo que sí, pues es la misma, ¿no? Pues y entonces de repente veías y yo decía, ay, no, aquí hay otro libro. Entonces me leí esos libros, me leí el libro de sabiduría, me leí el libro de los Macabeos, un pueblo. Entonces, entonces ya entendía, yo decía, pero si aquí dice, o sea, tu misma Biblia dice que creas en un solo Dios, y entonces ya poquito a poquito se fue formando como mi criterio, pero la verdad es que fue muy padre desde chiquita, porque no tienes tantos paradigmas, claro. Porque no tenía específicamente religiosos, no tenía un solo paradigma, o sea, Dios fue, o sea, era como una tierra fértil, como pero, el campito por ejemplo, libre. ¿Cómo fue? Porque digo, vuelvo a lo mismo, acá esta señora pues ya tiene 20 años siendo cristiana, pero en mi caso pues la verdad es que es como muy poquito, ¿sabes? Yo en mi caso no tuve una crisis a lo mejor como de identidad. ¿A qué voy? Yo empecé siendo cristiana a los 24. Yo ya había vivido, yo ya había hecho, yo ya había deshecho, o sea, pero en tu caso, y sobre todo porque hoy yo conozco mucha gente que está viviendo esa crisis, ¿sabes? Que empezó chiquito, 12 años, 11 años, incluso hasta más chiquitos, y que llega un momento, que no sé si a ti te haya pasado, también me gustaría saber eso, que como por ahí de los 18, 20 y tantos, que ya es la época como de la universidad y todo, claro.
de pronto como que hay algo en la misma sociedad que dices, caray, sí existirá, caray, sí estaré bien en esa fe. O sea, ¿te pasó? Yo creo que sí, me pasó ya incluso mucho más grandota, ya como ya en la universidad, y que a veces piensas porque, por ejemplo, en este caso, mi grande tema era como guardarte para el matrimonio, ¿no? Como no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y entonces hablaba con amigos que de repente me decían, es neta, pero ¿por qué? Pero si amas y ya sabes, era como, a mí me encantaba tener esas pláticas, o sea, me gustaba mucho, pero sí empezaba de repente como a dudarle, como decirle, si estaré loca, porque de repente los argumentos que te decían es como, sí, o sea, igual tú porque estás media tarada y vas a esperar a alguien, pero te vas a encontrar un güey que ya se dio a 400, ¿de qué te sirve esperar? Y ya sabes, era como, buen punto. O sea, como que decía, ese sí es un muy buen punto. Nadie se va a enterar. Exacto. Sí, claro. Yo decía, puta, pero es que... Y entonces era como lidiar con... Porque con lo que mucho lidia alguien que empieza a creer y a formar su fe, incluso seas chiquito, mediano o que ya estés en la universidad, es con todo el ruido de afuera, es con todo el ruido de la gente que te dice que no vale la pena, que es una estupidez, que ¿por qué crees? Que ¿por qué vas los domingos, por ejemplo, a la iglesia cuando podrías quizás irte en sábado a chupar y porque en la mañana pues tú no te paras tarde, ¿no? Que a veces yo decía, bueno, mi responsabilidad es ir a la iglesia en los domingos. Pues yo llegaba de repente de la fiesta 2 de la mañana y ya sabía que me tenía que parar temprano porque el domingo era día de ir a la iglesia. A veces iba con gusto, pero a veces iba como de y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo, y otra vez lo mismo. Pero sí en algún punto yo creo que yo no dudé al grado de decir, ay, ya, porque quién sabe si sí exista Dios o algo así, pero sí muchas cosas era como de incluso probar, ¿no? O sea, por ejemplo, probar el alcohol, probar estar en las fiestas, probar de repente de, no sé, volarte clases, no ir a la escuela, o sea, varias cosas que técnicamente como que no haría una hija de Dios. Claro. Porque ese es como los paradigmas que empezamos a tener cuando crees en algo, que es como, lo puede hacer todo el mundo, excepto Ilse porque es cristiana. ¿No? Y yo, ¿qué pedo? Pero yo también soy niña, yo también soy joven y yo también siento, de repente tengo tentaciones y cosas. Es claro. Normal, pero como ya tienes el estigma de pero es la cristiana, esa sí es casi es perfecta y no puede hacer absolutamente nada. Entonces, yo creo que lidias y es una responsabilidad muy grande porque lidias con la crítica, con que la gente te diga justo, pero ¿y que tú no eres cristiana? Tú no podrías estar chupando. Y entonces que tengas que estar comportándote quizás como no quieres comportarte, porque claro. Sí quisieras estar chupando y estar ebria, pero dices, puta, pero es que pues es que mi religión no me lo permite, y entonces yo no puedo estar en esos shows. Entonces, yo a lo que voy es, creo que lo que se tiene que formar mucho, por lo que les platico esto, es tu convicción debe estar como bien cimentada y fomentada, no solamente en fe. A mí me ayudó que no solamente fuera ni lo que escucho del pastor, ni lo que escucho en una iglesia, ni lo que escucho de mis papás porque no me dejan, ni lo que escucho de quien sea. Fue que yo solita empecé como a adentrarme más, a querer conocerlo más y a decirle, a ver, pues enséñame, porque tengo a todos los lobos de aquí afuera que dicen que soy una estúpida, que no debería estar haciendo esto porque ¿qué ganaría o qué tendría de ventaja? O cosas que yo lo que necesito saber es por qué sí lo haría, por qué sí debería de obedecer a mis papás, por qué sí debería de mantenerme virgen hasta el matrimonio, por qué sí debería de no llegar ebria a mi casa, por qué no debería de tener tantas relaciones, tantas cosas, que yo creo que el gran punto que yo tuve fue tener esa hambre, de tener argumentos válidos para poder no debatir, pero sí defender mi fe. Y estar como tranquila, ¿no? Creo. También, porque o sea, lo que acabas de decir es bien cierto, ¿no? De pronto tú eres de una forma porque esa es tu esencia, ¿no? O sea, esta muchacha es muy... Y no porque sea, o sea, tienes como ese espíritu de mandar, pero no como mala onda, sino porque así eres tú, o sea, tu carácter es fuerte, eres dominante. Y de pronto, pues, si leyeras la Biblia, y que hay mucha gente que para eso lo ocupa, o sea, como tus retractores para eso lo ocupan, ¿no? Como de, pues en la Biblia dice que no tienes que ser así, ¿eh? O sea, yo no sé, pero ahí estás mal. O sea, supongo que el saber de eso te dio como, en cierta parte, como paz a ti de decir, mira, no voy a discutir contigo, porque todo eso que me acabas de decir tiene un súper fondazo que si no hubieras estudiado, a lo mejor me hubieras dicho, chale, sí,
no lo estoy haciendo bien o estoy flaqueando, porque yo creo que es difícil, ¿no? Durísimo. O sea, sobre todo, porque ustedes ya la conocen, muchachos, ya saben cómo es esta señorita, pero es mandona, pero no como mala onda, Loca. es loca, es de, a ver, muévete. Y no digo que sea como malo eso, al contrario, es una persona que le gusta hacer las cosas como rápido y bien, ¿no? Pero en el mundo, para muchas, incluso en el mundo espiritual, eso es como de, no, es que esa autosuficiencia de mujer, pues eso no está en la Biblia. Correcto. Tú así no deberías de ser, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, ¿en algún momento tuviste algún retractor así que sí te dijera, paz, ahí? O sea, como que te estuviera catarrando con eso. O sea, como alguien que me estuviera criticando. Ajá, específicamente por eso, por algo de tu esencia que técnicamente no compagina con tu fe o tu... Yo creo que con lo que más he lidiado con eso es con los novios, en mis relaciones, y que incluso pues por eso ya no eres su novio. Y que incluso a mí también pues me ha ayudado a identificarlo. O sea, saber es real que como mujer eres vaso más frágil, que hay cosas que también es inevitable, pero en la medida en la que más conoces, pues dice en la Biblia que las mujeres nos sujetamos a nuestros maridos, digo, no porque haya tenido marido, pero porque debería de ser una práctica cuando tienes un noviazgo, que el varón es la cabeza de la casa. Entonces imagínate de repente tener relaciones en donde ni siquiera es matrimonio, pero pues mis noviazgos casi eran... es que no sé cómo decirlo, pero matriarcado, pero o sea, en que la mujer, era el novio. Pues por supuesto, porque casi tengo la figura como de esto, de decir y mover. Entonces, a mí me ayudó mucho, pero es tanto en esto, en la práctica, en vivirlo, en hacerlo, porque yo creo que Dios trabaja contigo también ahí, como que Dios va diciendo, aquí te falta, mija, aquí hay que pulirle, aquí hay que hacerle, aquí falta mantenimiento, aquí lo tienes muy mugroso, y entonces tu fe también va aumentando en la medida en la que vas experimentando el poder de Dios en estas áreas en las que flaqueas, o en estas áreas en las que no puedes, o en estas áreas en las que eres más débil, o en estas áreas incluso en las que eres quizás más fuerte. Entonces, en todas esas Dios ocupa para mostrar su poder, para que lo empieces a conocer. Y yo creo que si algo pudiera decir que le pueda ayudar a chavitos chiquillos que empiezan a conocer de Dios como yo a los 12, a los 15, o jóvenes que ya están en la universidad y que incluso ya casi empiezan a poderse lavar los calzones solos y que empiezan a tener lana, independientemente en qué etapa tú conozcas de Dios, lo más importante es que tú tengas una relación con Él y que lo experimentes, porque el problema es que conozcas a un Dios que sea el Dios de tus papás, que sea el Dios de tu pastor, que sea el Dios de tu amiguito el que te contó, o que sea el Dios de alguien más. Porque si tú conoces al Dios de alguien más, siempre va a ser fascinante escuchar sus historias, porque dices, wow, cómo Dios lo ocupa, cómo Dios hace, cómo Dios le contesta, cómo Dios le da milagros, y tú aquí comiéndote los mocos y dices, pero a mí, conmigo no hace eso. O conmigo, pero no, pues quién sabe. Es que a mí me habla, es que como que a mí no me habla. Como que conmigo no, como que yo no le caigo como tan bien, porque igual eres pecador, porque eres de lo peor de toda la sociedad. Entonces, yo creo que ese es el gran problema, porque las relaciones, he conocido chavitos, es más, 8 años, ni siquiera chavitos, niños de 8 años que tienen una experiencia y un encuentro con Dios, que lo conocen, porque dejan que se viva ese encuentro. Entonces no necesitas, o sea, yo creo que de edad no tiene nada que ver, es más bien de cuánto lo dejes como obrar en ti, o que lo dejes justo, que tú lo experimentes para que tú puedas empezar. Yo creo que eso es lo que más empieza como a confirmar tu fe. Claro. Porque si tú crees en alguien, pero ese alguien pues no te respalda, y como los discípulos, o sea, no tienes multiplicación de los panes, no le hizo ver al ciego, no levantó al cojo, no levantó a un muerto, pues, puta, pues sí, pero ¿y cuál es tu Dios? ¿Qué dices que hace? No, pues es que en 1700 levantó, pero puta, y hoy 2020 es vigente, ¿se hace o todavía no puede hacer? Entonces es bien complicado, porque no puedes argumentarle a alguien algo si solamente lo que tú crees es a base de un libro, que no está mal, porque de ahí sacas también la fe, pero lo tienes que vivir. O sea, imagínense, digo que seguramente esa historia se la saben todo el mundo mundial, seas o no seas, pero la historia de Moisés y de abrir el mar es impresionante. Entonces, a cualquiera que pasó, o sea, que veías el mar así, y cualquiera que pasaba y le decías, tu Dios, no sé qué, decían,
si tú, o sea, es que el mío abre mar, es que abre un mar, no tienes una idea. Veía los pescaditos que me hablaban y luego platicaba con el Dory y acá y iba caminando y el mar estaba bien. Entonces, es inevitable que alguien que pasó por algo así no te pueda contar y decir, no, discúlpame, pero es que, o sea, es que si lo conocieras el mío, es que si vieras lo que acaba de hacer. Sí, porque ya no solo es de palabras, sino ya hay una experimentación. Correcto, una experiencia viva. Exacto, una experiencia viva. Entonces, yo creo que es eso, o sea, puedes hacerle frente a cuanto criticón tengas, a cuanto hater tengas, a cuanto, sí, la gente que a veces no cree en eso o no le gusta quizás tú también lo que tú crees y así. Y al día de hoy me encanta porque te ha pasado, pero la gente que de repente pues no creía o que es muy escéptico, que de repente respeta, ¿no? Que son también muy respetuosos. Yo tengo amigos súper respetuosos que ya saben que soy cristiana y ya de repente pues en algún momento ya ni me invitaban, o sea, ya sabían, ¿no? Pero que cuando la llegaban a pasar mal, me acuerdo los mensajes. Es, oye, tú que estás más cerca de allá arriba, ¿me siempre ayudas? Dicen eso, ¿no? Tú que estás más cerca, oye, tú que te llevas mejor, ayúdame, ¿no? A orar, o tú que tienes, ¿cómo me dicen? Tú que tienes vara alta con lo de arriba, me ayudas, es que fíjate, bla, bla. Y entonces eso me da gusto, porque al final quizás no creen tu fe, quizás más bien no entienden tu fe, no creen lo que tú crees, pero ven algo, porque es inevitable que el poder de Dios se refleje en alguien que lo vive, o sea, inevitable. Wow. Yo ubico o pienso en Pablo, por ejemplo. Imagínate que de perseguir a la iglesia y de matar gente que no creía, a después tener una experiencia viva y que lo escucharas y dijeras, no, pues tiene algo, o sea, sí algo le pasó, claro. O algo le hicieron. Literal tuvo una experiencia. Algo tuvo que pasar, por cómo hablaba, por lo que hacía, por cómo predicaba, por lo que enseñaba, entonces, y dices, oye, pero ¿estuvo con Jesús? No estuvo con Jesús. Y yo tampoco no fui, ni estuve en esa época, ni lo viví, ni lo toqué, pero hoy lo puedes experimentar en fe, claro, y conocer a ese Dios del que te han platicado. Pero creo que, haciendo conclusión y toda esta respuesta es, lo tienes que vivir en la medida en la que no lo vives y sigues siendo el Dios de tus papás, del que te inculcaron tus papás. Wow. Va a ser bien complicado, nunca vas a poder defenderlo, o nunca vas a poder defender tu fe. Es alguien que no conoces. Porque no lo conoces. Cuando ya lo conoces es como conocer a alguien y meter las manos a fuego y decir, no se lo robó porque yo la conozco, porque ella jamás haría eso. Es distinto. Claro. A decir, puta, no sé. Deja ir a preguntar ahorita. Igual y ahorita le pregunto y veo qué pasó. O sea, no puedes defender a alguien si no lo conoces a ese nivel, imposible. Sí, creo que justo lo que acabas de decir, que es que sí da como epifanías. El cómo tú te lleves con él, ¿no? Y ojo, eso así lo vemos nosotros, no se trata de que le faltes al respeto o que le hables con falta de respeto, pero definitivamente, por eso es que así lo decimos, ¿no? El Dios de fulanito, de menganito, de perenganito, de miles perenganos, porque es un Dios que se presenta de manera diferente, es como con tus papás, ¿no? Tú en tu caso, pues tus papás le hablan de una forma a Karen y a ti te hablan de una forma, pero al final siguen siendo papás, ¿no? O sea, siguen siendo sus papás. Correcto. Pero tienen un trato contigo o tienen un trato con tu hermana y ante la sociedad tienen un trato, ante tus primos. Diferente. O sea, es diferente. En mi caso yo creo que yo también he vivido así a Dios, ¿no? Porque al principio la gente te muestra al Dios, bueno, no porque esta muchacha me lo haya mostrado así, pero me refiero como antes, ¿no? Sí, que me platicabas. Que un Dios que te castiga, que te... O sea, un Dios que es así. Que te portas mal y... Dices, no, guácala, ya con mis papás tengo, ¿no? Ya basta, claro. Hasta ahí. Y de pronto conocer a un Dios que, como tú dices, si tienes una relación íntima con él, si se conocen en intimidad, nada más tú y él van a ser una relación que nadie más tiene. Es como un novio. O sea, no es porque sea tu novio como tal, pero sí es eso. O sea, no te llevaste tú con el novio de hace 1000 años, al novio de hace 2, al novio que vas a tener. No saben, o sea, no tienes una misma relación. Y funciona igual con Dios, ¿no? Yo en mi caso, con Dios, pues, es mucho... Yo le digo a la gente que Dios literal es como mi bro divino, y no porque le falte al respeto a Dios, sino porque yo lo veo como ese amigo, ese hermano, ese confidente que está ahí. A lo mejor otras personas lo ven como el coach, como el maestro, como el guía. A lo mejor otras personas sí lo ven así como, no, Dios es como mi militar, sois un militar de Dios. O sea, cada quien lo ve diferente. Claro. Y así es como pues tú has crecido, ¿no? Yo también
En ese sentido, yo he crecido mucho con lo que tú has enseñado, porque esta señora fue la que me metió en eso, que ya también hay un video de eso, si tú quieres ir a verlo. Sí. Velo, porque está bueno. muy divertido. Y creo que, o sea, yo de lo que puedo decir es que mi vida o sea, después ya de serlo, ha sido una vida, o sea, la gente ha de pensar que ya con Dios, uy, todo cool, todo color de rosa, todo, no. Perfecto. Creo que ha sido, estos 5 años, al menos yo, como mis mayores altibajos, y no porque Dios me tenga en altibajos, sino siento que es como es un crecimiento, es un desarrollo, es un ir y venir, justo en esto de la fe, justo hablando un poquito del agarrarte de la fe, porque pues muchas veces dudas, ¿no? Muchas veces dices, ¿sí estará? Es que como que siento, como que no me escuchó bien, o sea, le dije que me faltaba esto y no y está. como que no me atiende. Pero, y he sido, yo por ejemplo, a diferencia de Ilse, que fue una niña, o sea, ella lo vivió de una niña, yo en mi caso ya lo viví más grandecilla, y en mi caso... Ya era una señora. Yo ya había cometido muchos errores, ¿no? Digo que sigo cometiendo errores, pero en ese momento más. Y a mí, por ejemplo, me pasaba que me decían, mi mamá, y aparte, como ella dice su papá, yo mi mamá, ¿no? Ya eres aleluya. O sea, entonces puedes hacer desmadre y después te puedes arrepentir y yo... O sea, sí, pero va más profundo, porque lo que decimos, o sea, sí, ¿no? Pero no o sea, sí, pero no nada ligero. más así, mamá, o sea, tiene toda una connotación. Claro. Y es de pronto, pues, ir en contracorriente incluso de tu familia, ¿no? De, como tú dices, ya ni siquiera tratar de explicarle a los de afuera o a todos. En mi caso también con mi mamá es como de, mira, ma, es que sí, pero esto. No, es que tú, es que... No, ma, es que va por ahí y igual aprender a no quedarme con lo que dice la palabra en líneas, no porque esté mal, sino a profundizarlas, a analizarlas, a contextualizarlas, porque no es lo mismo, pues, no sé cuántos años antes de Cristo o después de Cristo versus 2020, ¿no? O sea que tenemos movimientos feministas, tenemos ahora pensamientos diferentes en cuanto a la convivencia de género, que sí igual. Entonces, eso también es complicado, porque de pronto no quieres ser una persona, yo así lo veo, no sé tú cómo lo veas, no quieres ser una persona, o yo, por ejemplo, yo soy muy respetuosa en ese sentido con mucha gente, ¿no? Y jamás después de ser respetuosa he dicho el pero, porque dicen que si dices pero después de algo es que lo de antes no era real. Sin embargo, yo considero que sí habría en mi caso, yo lo que hago es explicarles el por qué a mí ciertas cosas no me parecen. Eso no significa que si en algún momento alguien de mis cercanos que no está compaginado en esta parte espiritual conmigo necesita de eso, yo no voy a salir, o sea, claramente voy a salir al quite y a defender y a expresarme y a decir y ahora sí que a lo que tope, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿tú cómo has vivido eso? O sea, sobre todo, acá esta señora pues, le enseña a niños, le enseña a abuelitos, le enseña a chingos de personas. O sea, mi hijo, ya no me hace falta enseñar a los perros a ella. Yo si hablara perro, o sea, ahora se llama perro, lo haría. Sí. ¿Cómo es esa experiencia? Porque te preguntaba, lo hablábamos hace unos días, ¿te acuerdas que te decía que ahora hay una nueva modalidad en donde varios papás que son cristianos dicen, no, como la agenda viene muy pesada, yo creo que mis hijos ya no van a ir a la escuela? Y que tú ya hablábamos de eso, pero sí me gustaría que la gente supiera, ¿tú qué opinas de eso? O sea, al final, como bien dijiste, van a salir un día de la pecera, pero ¿qué opinas? O sea, ¿qué opinas de, no, yo voy a educar a mis hijos aquí hasta la universidad? Sí, no, ¿por qué? Yo creo fervientemente en mucho lo que dijo Jesús. O sea, papi, los voy a dejar aquí, pero estos no son de aquí, pero se tienen que adaptar. O sea, no los voy a sacar porque todavía no es tiempo, entonces tienen que estar adaptándose aquí. Y el objetivo de estar aquí es que puedan influenciar al mundo que tienen allá afuera, no tanto para convencerlos, sino para precisamente que se adapten. Porque yo creo que el grave error que tenemos de repente como cristianos es que como empieza a tener más conocimiento, como empieza a tener más información, y no solamente yo creo que los cristianos, es en todo, alguien que empieza a tener más desarrollo personal, alguien que empieza a saber más de cierto del cambio climático, o sea, algo. El tema de esas personas es que se creen con la autoridad moral para juzgar, para criticar, para decir que está bien y que está mal, en lugar de vivirlo y que con esa misma
pues vivencia, experiencia, lo puedas compartir, ¿no? Algo que hablábamos de, creo que era un monje, algo que les decía que tú predica y si es necesario, ocupa palabras. Eso creo que es ultra vital. El problema es que estamos dados a saber de algo, a conocer de algo y luego escupir y decir, yo diría que la muñeca no debe de estar aquí porque qué clase de encueramiento y pose está aquí, que inciten con dos manos. Entonces es como ya todo lo ves. Ya todo lo ves que es del diablo, ya todo lo ves que está mal, o ya todo lo ves que no entra contigo, porque hablando del mundo religioso, como hablando justo de asociaciones, de temas políticos, de las finanzas, de todo, mientras tú conoces algo, lo vas a defender y ese es el grave error y problema que tenemos, creernos casi la raza escogida para decir tú, Ilse, mi amor, tú estás para criticar a todos estos que no tienen ni idea. ¿Y cuándo, en qué mundo, en qué momento te escogieron para juzgar, te escogieron para criticar o incluso te escogieron para enseñar a la gente cuál era el camino? Sí, vívelo tú y en la medida en la que tú lo vivas vas a inspirar a alguien a verte y a decir, güey, lo que está haciendo estas viejas en la tele, estas viejas en YouTube, estos en el mundo salvando especies, en las playas, en unas, yo quiero hacer algo así, a mí me encantaría, y entonces inspiras e influyes, porque eso es liderazgo. Yo creo que eso hizo Jesús, no les estaba diciendo, ay, mira, no, porque venían y venían a chingaquedito los fariseos y todo, pero él también les enseñaba de esa manera, no era como ustedes están, no, eras tustisísimo para contestarle como se debía, sin ofenderlos y también respetando la ley, pero también respetando lo que él venía a enseñar de amor. Entonces, yo creo que el creernos así y el de repente alejar, porque digo, yo todavía no soy mamá, ¿no? Pero yo creería que alejar a mis hijos de donde está quizás la maldad del mundo, de todo, es guardarlos en un mundo que no existe, a menos que yo comprara una isla y que de ahí no salieran. O sea, si ya tienes contemplado una isla donde ahí vivan cristianos y de ahí no salgan, entonces sí, educa tú a tus hijos y llévatelos. Como los menonitas, por ejemplo. Y llévatelos, ¿no?, tú a tu isla. Pero mientras tú los quieras tener en tu casa, pero vayan a salir en la esquina y esos no estén educados como los tuyos y salgan a pedir una chamba en una empresa que no es cristiana, es inevitable que necesitan conocer las reglas del juego, y las reglas del juego no son 100% las que nos encantaría que fueran 100% espirituales, del amor, de todo, porque incluso ahí es donde ellos van a enseñar y ahí es donde ellos van a poder influenciar, inspirar a otros. Entonces me hace una locura total, pero que también lo respeto mucho quien lo quiera hacer, pero a mí Ilse, si yo tuviera hijos, yo los metería al ruedo para que se curtan, para que sepan, para que conozcan, porque así su mamá se curtió, cagándole, porque así su mamá supo cómo creer al Dios verdadero, cómo estar ahí, cómo hacerle llorando, tomando malas decisiones, conociendo más, todo esto, así fue su mamá, y yo creo que si a su mamá le sirvió, yo creo que a mis hijos también le puede servir mucho, y hoy pues lo mismo hago con toda la gente, de repente los papitos o las familias que llegan con un pequeñito con cáncer, los del anexo, las viejitas, niños, o sea, cualquier persona. Creo que el tema es como esto, ¿no? Yo siempre que me paro enfrente de los grupos, les digo, les enseño hoy lo que siempre te decimos a ti. Hablamos de esto y platicamos y yo le enseño a la gente, no porque sea la más santa ni la más pura, lejos, pero esto nos da terapia, nos ayuda, nos recuerda, neta te ayuda un buen, o sea, real enseñar te ayuda un buen a ti a mantenerte como los alcohólicos, ser padrino los mantiene, dirigir un grupo los mantiene, ir a sus juntas lo mantiene, así es, o sea, te mantiene, te recuerda y te ayuda mucho a ti mismo a ayudar a otros. Entonces creo que la educación debería de ser como en esa medida, o sea, dejar
dejar de instruir o dejar de enseñar niños que enjuicien, niños que juzguen, que niños que critiquen, niños que todo, o sea, que porque esta no cree lo mismo que yo, ódialo, pégale y sácale la lengua y no te juntes con ella porque es pecadora. Chusma. Correcto. No, mi amor, está bien. Es una niña que quizás sus papás tienen otra forma de pensar y así creció y por eso es mala. No, mi amor, ámala. Y si te puedes a su amiga, no pasa nada. Y en la medida de lo posible, yo también le estaré guiando, también los estaré guiando en saber escoger también a sus amistades. Habrá amistades que quizás no le funcionen porque es contexto, muchas cosas, pero creo que con la experiencia es lo mismitito, con la experiencia se van a curtir. Si no tienen experiencias sobrenaturales locas, ¿cuándo van a conocer a su Dios poderoso que dice su mamá que sí, provee? Claro, porque si no tienen un peso y su mamá, es que como su mamá es millonaria e él se les da todo, pues sí, pero ¿cuándo van a saber ellos lo que es sufrir por no tener 20 pesos para pagar una cuenta del Summers? No, que también le trabajen, que también sepan lo que cuesta cada pesito y que su Dios también es poderoso para ayudarlos a emprender, a hacer. Entonces, creo que no hay otra, no he visto, o en mis poco cortos 20 años de conocer a este Dios, creo que la mejor forma es experimentándolo. Y justo, o sea, acabas de tocar como muchos puntos, definitivamente. Ahora, es que sonó acá, dije, está temblando, se nos va a caer la casa de las lomas. Perdón, amigos, me sacó. Es que así es en su pueblo, es que siente que se cae todo. Sí. Es que mi pueblo son dos palitos. Tranquila, amiga. Ya estoy tranquila. Justo creo que es, hablaste como de muchos temas y muchos puntos, pero definitivamente en este momento, sobre todo ahorita estamos en una pandemia, siempre te lo vamos a decir, ¿no? Y no sabemos cuándo estás viendo esto. Igual y tú ya estás en el cielo, igual allá te dejan ver YouTube, exactamente, no tengo idea, pero seguro va a estar bueno. Acabas de dar algo, o sea, acabas de hablar de algo cierto. En los momentos de más, como de más nerviosismo, en donde hay un punto clave, creo que ahí es donde tiene que salir ese Dios, ¿no? Y que creo que lo hemos sacado a lo largo del camino, sobre todo en nuestras experiencias más pesadas, o de que de pronto dices, mira, si humanamente por mí fuera llamando esto a la requete, ya sabes qué, pero te acuerdas que viene alguien más, o sea, más poderoso que tú, porque volvemos a lo mismo, tanto Ilse como yo somos personas que tenemos esa autosuficiencia de decir, bueno, sí, quítate, estás todo, yo lo hago, ¿no? Correcto. Pero llega un momento en que al único que no le podemos decir eso es a él, porque, aunque no lo crean, esta señora y yo tenemos sentimientos, a veces también ya decimos, no, ya... No se ve, pero sí los tenemos. Exacto. Esto es hielo, pero sí se tira, ¿eh? Pero a veces llega un momento que dices, ya estoy harta, ya no quiero, ya me cansé, incluso ya me cansé de servir, incluso ya me cansé de creer, ya me cansé de tener fe, ya me cansé... Porque sí te cansas, o sea, humanamente te cansas. Pero creo que son todas esas experiencias. Válido. Claro, o sea, sí, amigos, si hoy tú, que a lo mejor eres un cristiano que nos está viendo, no lo sé, o no nada más un cristiano, o sea, estoy hablando del católico, del budismo, del que sea, y llega un momento en que estás ya cansado de esa fe, de decir, no, yo creo que, como tú decías, no me escucha, no estoy tan cerca, no soy consentido, yo creo que estoy hasta abajo. Se vale decir estoy cansado, pero son esas experiencias o todo lo que hemos venido trayendo como en el pasado que te forja para esos momentos, ¿no? Yo igual, por ejemplo, de lo que hablaba ahorita Ilse respecto a las escuelas y eso, yo también digo, es que ¿para qué encierras? Es como cuando encierras a tu hijo, como si encierras a tu hijo en un corral y le dices, mira, ahí estás bien porque acá afuera está el lobo. No te salgas, pero en algún momento se va a tener que salir del corral. Porque se va a escapar, se va a aburrir, no va a querer, le va a dar flojera, va a querer curiosear. Y pues qué mejor que le digas, mira, dentro de todo esto hay un lobo, te va a comer, va a querer comerte, está ahí para eso, esa es su misión, comerte. Pero si te doy las herramientas, porque se supone que para eso tenemos un Dios poderoso, ¿no? Que es algo que yo digo, pues es que si nuestro Dios es... Correcto. Pero que justo es eso que dices, o sea, te da herramientas. Claro. O sea, es para que creas en Él, para que estemos cerca de Él, pero que te dé herramientas. O sea, no solamente es para que te rasques que estés sentadito, esperando, no, es para que tú estés actuando, tú estés haciendo. En vez de que haya dado la vida por nosotros, yo creo que Dios le hubiera dicho a su papá, pues dame eternidad, porque esos están bien estúpidos y se van a... Y dijo, no, yo me tengo que ir, porque ustedes aquí te tienen una sola vez se hace efectivo el asunto. Correcto. Entonces, creo que
debemos de entender a lo mejor nosotros como esa vida, o sea, no estoy, vuelvo a lo mismo como dice, ¿no? O sea, yo respeto, no juzgo tanto lo bueno como lo malo de todo lo que tenemos, porque el cristiano tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas, ¿no? Así como los de afuera que no son y piensan, todos tenemos esa dualidad, ¿no? Pero definitivamente el caminar con Dios es un proceso difícil, sí, pero es un proceso también de mucha satisfacción al final del día, ¿no? O sea, en tu caso, lo que dijiste es bien cierto. Y yo me acordaba de una frase que decía que el ejemplo arrastra, ¿no? O sea, no sé cómo, es que hay una primera parte, pero no me acuerdo qué es, pero al final la frase dice, pero el ejemplo arrastra. Y eso fue lo que hizo Jesús, ¿no? Al final del día, o sea, eso fue lo que Él nos enseñó. Él no vino a decirle a todo, híjole, bautízate, porque si no, te mueres. Híjole, no hagas esto porque si no te carga. No, o sea, Él vino a decir, hola, ¿cómo estás? Mira, este es mi ejemplo, este es mi cuento, estas son mis parábolas. Y lo hacía tan genuino que tú decías, no manches, yo quiero, con permiso, y cambias. Y tan simple, ¿no? Ajá, era tan simple, sí, que no eran como tantas cosas que tenías que cumplir y hacer y de todo. Así porque así venían estructurados. No cumpliste, estás correcto. Estás en el infierno, y toda la ley que de repente Él dijo, no porque la venga a cancelar, todo lo contrario, vamos a venir a cumplirla, pero porque todo eso que te enseñaron se resume en amar a tu prójimo y amar a Dios. Es lo único que tendrías que hacer. Entonces, si amáramos como definitivamente Él enseñó a amar, no tendríamos estos problemas, no tendríamos quien quiera tener la verdad absoluta, no estaríamos momentos, ajá, en los que quisiéramos estar criticando al otro, juzgando a la gente, porque lo hizo, porque yo siempre he pensado, imagínate, es que yo me imagino y les he platicado que en todas las historias, o cómo me imagino el cielo, o cómo me imagino las bendiciones, yo tengo mucha imaginación para eso, para otra no tengo, pero para eso sí tengo mucha imaginación. ¿Sí? Entonces, justo yo de repente he pensado, imagínate cuando nos vayamos al cielo y que de repente te encuentres, yo cristiana, ¿no? Que de repente te encuentres al budista con el que estabas peleando y al católico que no sé qué, porque tú decías y argumentabas que solo tu raza y los cristianos, porque son puros y bellos, y bueno, es más, ni siquiera los cristianos de tu iglesia, sí, nadie tu iglesia, porque todos los demás son tu falsos. Denominación, sí, porque los tuyos sí tenían la doctrina sana, tantas cosas que te podríamos decir de nuestra casa, pero bueno, imagínate que yo fuera de esas, y que de repente saludaras al budista de ¿qué hubo, mijo? Y al católico y al musulmán, y que de repente dijeras... Y Dios nomás así viéndote. Sí. Y entonces, imagínate tu cara de idiota de decir, no, ¿cuánto tiempo estuve? Perdón, y si está aquí el güey, y él dijo... Y ahora lo voy a ver para la vida eterna. Claro. Entonces, imagínate tú pensando en que de repente tienes la verdad absoluta, o sea, lo que sea. Entonces, y de repente es como, es amarnos, el otro cree en lo que cree, pues bueno, si eso no comulga con lo mío, si es totalmente distinto, pues bueno, ¿quién soy yo para decirle tienes que cambiar y todo? Pues que no Dios es todopoderoso, pues que no Dios debería de... Sí, o sea, no quiere, necesariamente pues que entonces sea Dios quien lo toque, lo obre, y, pues entonces que haga eso Dios, y yo mientras tanto mi única chamba es amarlo. Mi única chamba es, algo es ayudarlo, o sea, nuestra chamba no es ayudar cuando estamos en terremoto, nuestra chamba no es ayudar cuando estamos en tsunami o cuando estamos en una catástrofe. Una pandemia. Tu chamba es amar y ayudar, aunque estés en la mejor situación y etapa de tu vida, o en la peor. Pero yo creo que a eso nos mandaron, a amarnos, a respetarnos, a tolerarnos, a veces súper difícil, pero Jesús traía como todas estas herramientas de decir, o sea, está bien que quieran amar al que te ama y a tus amigos, pero yo lo que les quiero decir es que amen a sus enemigos, sin que sano juicio. Ajá. ¿Quién va a estar enseñando eso? Pues ese lo enseñó, porque dijo, mira, con esto... Te libras de en esta vida, los males. O sea, en esta vida actual está cañón aplicarlo, ¿no? Cañón. O sea, así son procesos difíciles que hemos vivido, ¿no? Que de pronto dices, ¡ay! Nomás porque ya puse en mi estado de fe que soy cristiana, ¿no? Ya si se lo te diría de todas las claro. O sea, es un proceso difícil. O sea, aquí también queremos enseñarte, lo que dice Ilse es súper cierto, pero también queremos decirte que no es fácil. O sea, esta vida... Todavía hay en pleno siglo XXI, o sea, hay gente que quiere casarnos, literal, está viendo en qué te equivocas, está viendo en qué me equivoco, está viendo en qué se equivocan todos los que tienen una fe para decir, ajá, ya sabía,
Ajá, es que ahí es complicado. Y de verdad creo que lo que dice Ilse es súper cierto. O sea, a veces nosotros como cristianos, si nos tomamos de esa fe, si nos tomamos de esas historias, si nos tomamos de esas enseñanzas, creo que es mucho más fácil vivir el camino, porque nunca va a ser fácil al 100, porque ni siquiera Jesús vivió el fácil, lo que hablábamos hace rato. O sea, pues hasta él dijo, oye, pasa de mí, ¿no? No puede ser otro Judas que se portó mal, ¿no? O sea, igual él, y aún así dijo, me la voy a aventar. Y así nosotros nos la hemos aventado. Digo, en tu caso tienes 20 años, en mi caso yo tengo 5. Esta mujer sigue batallando con cosas, yo sigo batallando con cosas todos los días. Hay talones de Aquiles, caños. Eso no va, mientras no dejes de ser humano, va a haber toda la vida. Veía una película que se la recomendé, creo que la vez pasada, que se llama La Cabaña, que yo la he visto muchas veces, pero independientemente como de la situación, o sea, la verdad es que hay escenas que me encanta porque describen muy bien mi imaginación de Dios. O sea, yo lo vi y dije, wow, ese piensa igualito que yo. O sea, ¿qué tal que Dios es mujer? ¿Y qué tal que es negrita? Exacto. Es maravilloso, no te quiero aquí spoilear, pero vela. ¿Qué tal si es Octavia Spencer, Dios? Entonces, bueno, está increíble, pero hay ciertas, o sea, que si tú ya la viste, vela, yo llevo 7 veces viéndola. ¡Hala! Y me encanta porque cada vez, o sea, como que agarras, por ejemplo, esta última vez aprendí, me encantó esa frase, que cuando hay una escena específica, ¿no? Cuando sube con sabiduría, pero le dices que mira, tú y tu mundito, tú y los de tu mundo, lo que quieren es una vida fácil. Y eso no existe. Mientras Dios no tenga robots y mientras los que tenga de hijos, cada uno tenga su voluntad, sorry mi amor, pero vida fácil no existe. Porque entonces, ¿qué hago? O mato al bueno, pero el otro que decidió matar a su hijo, pero el otro que decidió violar a su hija, pero el que decidió empezar a venderle drogas a la familia. Todos son mis hijos. ¿Qué hago? Mato a los narcotraficantes y a los tuyos los dejo, pero tú también a tu hijo porque le compró drogas al otro, porque tú también. Y entonces es como, claro, sí, porque, que no lo entiendes de porque queremos que Dios te haga juicio a ti, pero que al otro o a los tuyos, como se portan mal, a ti si no, ¿no? Porque a ti, es que ellos, a ti que te libre por tus intenciones, pero a los otros que los juzgue por sus juicios o por sus hechos. Entonces, está cañón, la neta es que creas en Dios, que bueno, es la mejor cosa que nos ha pasado específicamente, de verdad es la mejor cosa, porque ya no vas solo, vas acompañado, vas agarrado de algo más grande que nunca vuelves a estar solo, no importa por la que pases, nunca vuelves a estar solo, pero justo con Dios, sin Dios, en lo que vivas, todos nos toca vivir una vida cero fácil. Esa, si te la han pintado en alguna iglesia, en alguna religión, esa no existe. Creas en lo que creas, sigues lidiando con seres humanos que pensamos, que la cagamos, que decidimos, y mientras eso suceda y haya millones de esos, a veces va a chocar y lo que decidió es la locura, pero en la medida, como decíamos, en la medida en la que más herramientas tienes, más forma tienes de lidiar con eso, de amarlos a pesar de tantas cosas que sucedan en el mundo, pero porque pues así te enseñó tu papá y porque es el único camino. Justo yo también me estaba acordando de una película que no sé cómo se llama, amigos. Es que sí sé quiénes salen, pero no me acuerdo cómo se llama. Es cristiana, evidentemente. Se las voy a poner aquí ahorita que me acuerde. Y habla de eso, ¿no? O sea, habla un poquito de esa parte del yo soy un niño bueno y júzgate a los demás. Y en corto largo la historia está muy bonita. No sé si ya la has visto. Es una familia como, pues sí, de pastor. O sea, son pastores ellos, no tal de una iglesia. Ellos pastorean comunidades de soldados en Afganistán, por ejemplo. Es como de, tu esposo se va a ir a Afganistán a pastorear a los soldados de Afganistán que están en guerra y tú pues, te vas a quedar con toda la comunidad de las esposas, pues para tranquilizar. Y entonces ellos piensan como cristianos que es muy fácil. Es como de, pero ¿por qué no vas a tener fe en Dios? Sí, porque no están en la guerra, ¿no? Entonces ya cuando el marido se va y de pronto empieza a ver, pues, muertes y cosas, y que cosas que, pues, dices, y llega una crisis de identidad y de fe para ellos tan fuerte, como, incluso como matrimonio, porque él, aunque no es un soldado, es un pastor, tiene esa crisis y llega y se enoja con su mujer y le grita, y entonces ella dice, espérate, ¿qué te pasó? O sea, y lo que, digo, el resumen, les digo que les voy a poner la película ahí abajo en los comentarios, pero la enseñanza es como de nadie se salva, o sea, en este camino
Dios no quiere que tu vida sea fácil, quiere que sea una vida de trabajo constante, de fe constante y de que entiendas que solo nunca vas a poder. Correcto. Que esa es la enseñanza que da la película un poco, ¿no? De que podrás ser el mejor predicador, correcto, podrás tener la familia bien coqueta, bien todo, pero te forjas o tu carácter de cristiano se forja en las situaciones difíciles, en las situaciones que incluso se salen de tu control, porque él no podía controlar una guerra. O sea, no podría decir, ay, sí, todos creen que se acabe. No, cero. Claro. Él aún así tenía que estar ahí, aunque no estuviera como tan de acuerdo, incluso en la guerra. Entonces, es una película un tanto interesante y fuerte. Y si a ustedes les gusta Grey's Anatomy, amigos, a ella no, pero... justo hay un personaje que es doctora, que es cristiana, pero tiene una crisis de identidad, ¡puf! Así, cañona. Que la tienen que ver. Les voy a ver si hay un resumen, porque en YouTube siempre hay resúmenes de cosas, a ver si también se los puedo poner. Y que cada vez me doy cuenta que definitivamente Dios lo que quiere es obrar en seres humanos, no en personas que se sienten o robots o gente intocable, así de, mis alas, por favor, y mi aureola, cero. Dios ama trabajar con gente humana que pone su corazón y dice, bueno, va, soy un asco, a lo mejor he sido esto, he pecado, bla, 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 no he creído, no he confiado, pero aquí estoy, quiero que me forjes. Eso es lo más interesante, y digo, así hemos vivido nosotros, no sé si tú también, yo correcto, en mi caso sí, no, yo en mi caso le sigo diciendo a Dios, por favor, trabájame, porque me hace falta mucho todavía. Ayúdame, no me sueltes. Pero lo bonito que dicen es justo eso. Sabes que ya camina alguien contigo, sabes que ya va a estar alguien y que en algún momento, aunque ya te hayas aventado así a la nadada en mar abierto, estiras tantito la mano y dices, ahí están mis salvavidas. Claro. Eso te invitamos, ¿no? Eso estaría padre que conocieras un salvavidas, alguien que puede rescatarte cuando pues te da la loquera y dices, yo puedo. Correcto. ¿No? Y sobre todo que es algo que como esta película, ¿no? Que ya hasta que vives las cosas que está viviendo alguien más, eso te exime 100% de juicios, porque a veces es muy sencillo, incluso no solamente en lo espiritual, en lo religioso. O sea, recuerdo yo haber estado trabajando, que los que estamos en escritorio administrativos, es bien fácil decir, pues que los operativos hagan, vengan, quiten, pongan, y entonces cuando alguien lo lee y los que están operando que dicen, ¿quién hizo este manual? ¿Sabes? Pues la vieja tarada de 20 años que acaba de llegar, que no tiene ni idea lo que significa la operación en una tienda. Entonces, súper sencillo. Entonces, igualitito que en una empresa, es lo mismo en la vida diaria. A veces nos es tan fácil criticar a alguien que está pasando algo, alguien que ya la regó, al cristiano que se decía súper papas fritas y que ya la regó y que ya hizo y que ya X cosa. Pero tú, igualito que él, no estás exento de nada, nadie estamos exentos de nada, entonces más nos valiera estar calladitos y cada quien librar sus propias batallas en lugar de estar criticando, diciendo, moviendo, porque entonces ahí es cuando, híjole, yo creo que sí viene como que la mano de Dios, para que entonces hay que ver si sí, muy papas fritas, el que decía que, ay no, eso se puede, eso perfecto, y entonces ves que no es tan 1, 2, 3 y ABC, ya también requiere su buena chamba, su buen trabajo y que no cualquiera. Ya sé cómo se llama la película, es que ya la busqué en lo que esta señora hablaba, la película se llama Indivisible. No la he visto. ¿No la has visto? La voy a ver mañana con amigos. Los de Rebo. Indivisible se llama, está impresionante, o sea... Véanla. O sea, nuestra recomendación... Digo, La Cabaña es una súper recomendación top, y la de Indivisible también véanla. Y pues con este capítulo solo queremos decirles eso, o sea, la vida del cristiano en general, del ser humano, no es fácil. Te invitamos a lo mejor, si como nosotros lo hagas con Cristo, lo hagas con lo que tú te sientas en paz y que siempre camines en la luz, ¿no? Porque al final del día es eso, ¿no? Y si hay de todo, amigos, o sea, lean cualquier libro de la creencia espiritual que quieras y hay luz y obscuridad. Entonces, siempre trata de estar en la luz, siempre trata de caminar en la luz y pues digo, si en algún momento quieres caminar en la luz con nosotros, pues aquí estamos. Si también en algún momento dices, no, ustedes están locas y quiero, te invitamos a debatir, papá o mamá, lo que tú quieras, lo hacemos aquí. La idea es nutrirnos y seguir creciendo y fomentando este tipo de pláticas, como decía Ilse, interesantes, inteligentes, con cacumen trabajado. Correcto. Era nada más por decir, ¿no? Correcto. Entonces, ¿algo más que quieras agregar, García?
No, solo eso, que también te des chance, si tú eras eres de los escépticos, quizás ateo, quizás que no cree en nada, yo creo que estamos en un buen periodo ahorita de pandemia, como bien decíamos, en el que puedes pues hablarle a algo más grande. Yo creo que ya con todo lo que estamos viviendo es imposible creer o pensar que estamos solitos. La neta es que debe de haber algo más grande, como le quieras llamar, el nombre que le quieras poner, pero hay algo más grande. Entonces, háblale a esa cosa más grande, que te digan que escuchaste unas viejas locas en un video de YouTube, que te dijeron que existes, que lo que sea, y nada más dile que de quién vas, para que nos pongan ahí. Sí, otra palomita más, para que suelten candados como en juegos de Mario Bros. Pero neta, para que pues, sea eso más grande, lo que te vaya orientando, hablando, porque así es como Dios obra. Yo creo que ese Dios, ese papá, ese universo, ese responde dependiendo de las demandas y las preguntas inteligentes de cacumen que tengas. Entonces pregúntale, oye, las viejas estas dicen que existe, pero yo no creo, yo no veo. Y mira, ¡charán! Se va a mostrar. Va a pasar. Amigos, pues ya no hay nada más que decir, ya les dimos nuestras recomendaciones, por favor compártanos, dale like, sigue a Ilse, sígueme a mí, ya tenemos los resúmenes en nuestros Instagram, y mira, no te decimos que nos veas porque queremos aquí, no, queremos que nos veas y nos compartas con alguien que a lo mejor necesita de este chisme y se pueda sentir identificado, es más que nada para eso, ¿verdad? No es justo. Digo, si nos quieres hacer famosas en el camino, hazlo. Eso sería increíble. Pero si no, con que nos hagas famosas con alguien que lo necesite, ya con eso será suficiente. Así que, amigos, esto fue un capítulo más de Cafeína 2.8. Yo soy Dulce. Yo soy Ilse. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.